Doctora Erika, buenos días. Sí, hola, buenos días. Espera que yo ponga Mucho que la cámara para que no quedemos como tan sí, claro. como Queremos personal. pedir su autorización para grabar la sesión. Sí, claro, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Le doy entonces paso al doctor Carlos Villegas y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Listo, gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a continuar entonces estas sesiones del Ateneo que está dedicada este mes a la lactancia materna. Hemos pues ya reiterado la importancia que tiene la lactancia materna en la salud de nuestros niños. Y tenemos hoy pues como invitada a la doctora Erika Posada. La doctora Erika es ginecobstetra, egresada del programa de especialización en ginecobstetricia de nuestra universidad y es integrante del Comité Departamental de Lactancia Materna. Y hoy nos va a hablar de un tema que es realmente muy importante y tiene que ver con medicamentos y lactancia. La doctora Erika creo que tuvo oportunidad de hacer un diplomado recientemente eh, sobre lactancia materna y creo que pues está muy sensibilizada con el tema, como debemos estar todos, y nos va a compartir un poco su experiencia, su conocimiento sobre este punto tan importante. Entonces, adelante, doctora Erika, bienvenida, un cordial saludo. Muchísimas gracias, doctor. Pues de verdad que sí, o sea, en los últimos meses pues he aprendido muchísimo de este tema tan bonito que es el de la lactancia, que pienso pues que nosotros como ginecólogos muchas veces nos quedamos corticos y como que nuestra función se acaba en el nacimiento y ya. Y pues ver cómo pasa todo esto, cómo es tan importante este proceso de la lactancia, cómo podemos apoyar pues, a estas mamás, me ha parecido muy importante y muy bonito pues de este curso de consejería que hemos estado haciendo en los últimos meses. Entonces, muchas veces cuando nosotros vamos a estar ante un medicamento, las mamás encuentran este letrerito en la caja del medicamento, le dicen, si usted está amamantando y tiene planes de tomar algún medicamento fármaco, ya sean de receta o de venta libre, cerciórese de consultar con su médico. Yo recuerdo cuando yo empecé el rural, me acuerdo como mi primer día de rural, mi primer paciente de hecho, había sido una niña que se ha pegado como la boca con pegadito. Y yo básicamente iba a convulsionar, o sea, yo no sabía qué hacer con esa niña. Y le dije a la mamá, no, pues hagamos una cosa, tráigame la cajita del medicamento y yo pensé que ahí iban a estar como la solución a mis problemas, con qué lo diluía, qué hacía sin gestión, pues, o sea, yo asumí y esperé a que la señora trajera la cajita. Cuando trajo la cajita, lo único que decía, en caso de ingesta, consulte a su médico. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa si yo soy ese médico que están consultando? Entonces, pues este tema de medicamentos y lactancia, pues lo debemos manejar muy bien porque seguramente vamos a tener muchas dudas y muchos medicamentos pues son compatibles con la lactancia, que tal vez si manejamos la información adecuada, pues vamos a evitar separar pues o suspender temporalmente la lactancia y solo hacerlo pues en caso de que sea muy necesario. Entonces, como un medicamento, pues acá esta información y estas imágenes son pues del curso de consejería que estuvimos haciendo con la jefe Diana, con la doctora Dolly, pues con ellas. Entonces, cómo un medicamento o sustancia puede afectar la lactancia. Entonces, hay varias partes, ¿cierto? La primera es que interfiera con la dopamina, la oxitocina o la prolactina, afectando la producción de leche como tal y disminuyendo esta producción de leche. Lo otro que puede suceder es que altere la capacidad de cuidado de este recién nacido, de este lactante. Y lo otro que puede suceder es que afecte directamente al lactante. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a ver que estos pues como unos ejemplos de ciertos medicamentos que afectan la producción de la leche, como los alcaloides de ergot, como la cabergolina, la bromocriptina, la lisuridad, la levodopa, los antiestrógenos como el tamoxifeno,
los antivirales como la amantadina, antihistamínicos de primera generación, antigripales como la pseudoefedrina, el clomifeno y los estrógenos. Entonces, pues al inhibir pues como este eje, ¿cierto? Al aumentar la dopamina y disminuir la prolactina, entonces vamos a tener una disminución en la producción de leche. Entonces, pues en lo posible, evitar el uso de estos medicamentos que pueden afectar pues como tal esta producción. Por eso es tan importante cuando hablamos pues de anticoncepción en lactancia, que utilicemos métodos que solamente tengan progestina, para evitar que los estrógenos tengan este papel en la disminución de la prolactina. Entonces vamos a hablar de ciertos conceptos, como son algunos pues, de farmacocinética, que el primero es la biodisponibilidad. Entonces la biodisponibilidad es la medida de concentración de un fármaco que alcanza la circulación general en un periodo determinado. Entonces esto va a depender también de si el medicamento se administra oral, parenteral, tópico o inhalado. Entonces vamos a tener que, según la biodisponibilidad, puede llegar este medicamento hasta la leche materna. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el salbutamol, que el salbutamol si se da por vía inhalada, tiene una biodisponibilidad del 10%. Si se da por vía oral, de hasta el 50%. Entonces, pues la vía de administración va a depender mucho. Tenemos pues medicamentos como la simeticona que tienen pues no afectan pues como esta biodisponibilidad. Importante que si nosotros vamos a emplear medicamentos tópicos, intentar no aplicarlos en la areola y el pezón, porque pues esto es la biodisponibilidad que van a tener y la absorción va a ser muy poca. Pero si las aplicamos en estas áreas, pues puede haber consumo del lactante de este medicamento y pues no sería lo ideal si no está indicado. Entonces, no solamente depende de si hay biodisponibilidad del fármaco, o sea, si este pasa a la concentración plasmática, sino que vamos a manejar esta concentración que es el índice leche-plasma, que muchas veces, aunque el medicamento esté en la sangre, no pasa a la leche, o aunque esté poco en la sangre, pasa mucho a la leche. Entonces, esto va a depender de la concentración en la sangre, pues que ya vimos que ya había disponibilidad, de la fijación y de la afinidad que este medicamento tenga a las proteínas, de el peso molecular. Entonces, entre más pesada sea una molécula, pues más difícil va a ser que pase como tal esta barrera y que ingrese y que pase pues, a la leche materna. La liposolubilidad y el pH, pues entre mayor sea el pH, menos riesgo va a tener de paso como tal a la leche. Entonces, este índice leche-plasma es la relación entre la concentración de una sustancia en la leche respecto a la concentración del plasma. Cuando esta relación nos da menos de 1, la concentración pues en leche como tal del medicamento es baja. Y si da más de 1, entonces esta concentración es alta. Entonces ya vimos pues, que es importante la biodisponibilidad y este índice de leche-plasma. Entonces, cuando digamos nosotros tenemos este índice, pues se calcula la concentración en leche sobre la concentración en plasma, que ya dijimos pues que menos de 1 es de bajo riesgo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos medicamentos como el ibuprofeno, que tiene una biodisponibilidad oral alta, pero un índice de leche-plasma bajo. Entonces, pues no habría como mucho problema en su uso. Mientras que tenemos medicamentos como el metoprolol o el ciprofloxacino, que tienen una biodisponibilidad como intermedia, pero el índice de leche-plasma sí da más alto, 2.4 y 2. Entonces ahí pues la recomendación es, ya miramos cómo buscar si el medicamento está contraindicado o no en la lactancia, pero cuando tenemos estos medicamentos con un índice de leche-plasma alto, la idea es que utilizáramos el medicamento justo después de amamantar, o sea, tomar la dosis del medicamento después de amamantar para disminuir pues como tal la concentración de este. Entonces, no solamente depende pues de la disponibilidad y de la concentración como tal de este índice leche-plasma, también vamos a depender de la absorción en el intestino del lactante, porque pueden haber medicamentos que se excreten en la leche, pero que igual no tengan una absorción intestinal o una absorción gástrica.
entonces no van a afectar al lactante. Entonces, esto va a depender pues de como la farmacocinética del medicamento, el vaciamiento gástrico, la madurez que tenga la mucosa intestinal, cómo está la función biliar o pancreática, la colonización intestinal por la flora microbiana. Entonces, hay medicamentos que pueden tener que pueden tener una biodisponibilidad materna alta, pueden tener un índice de leche plasma alto, pueden pasar a la leche, pero si no tienen biodisponibilidad oral, pues no va a haber problema en que esto pase, se excrete en la leche, porque aunque esté ahí, el intestino del lactante no lo va a absorber. Y entre ellos hay medicamentos que utilizamos con relativa frecuencia, como la inmunoglobulina anti-D, como la enoxaparina y la heparina que damos en estos pacientes que tienen riesgo tromboembólico o que necesitan estar anticoaguladas, y la insulina. Entonces, pues también es importante mirar esto. Entonces, ya si tenemos un medicamento que sí pasa la leche, que tiene un índice de leche plasma alto y que además puede tener absorción intestinal, pues el efecto que tenga en el neonato va a depender de varias cosas. Del metabolismo pues en el que se está dando, ¿cierto? La oxidación, cómo se metaboliza este fármaco dentro del organismo como tal del lactante, la expresión renal que puede tener. Eso depende mucho también de la madurez, de si es prematuro, de pues varias cosas. Si nosotros tenemos que el metabolismo es bajo y la eliminación es baja, puede acumularse el medicamento, puede aumentar su vida media y ahí sí podemos tener niveles potencialmente tóxicos. Entonces esto depende mucho de la patología del neonato y de la edad gestacional al momento del nacimiento, que esto puede modificar la absorción, el metabolismo y la eliminación de sustancias en neonatos y en lactantes. Entonces hay pues como unas cosas que podemos tener en cuenta, que es que la mayoría de medicamentos, si se utilizan en la lactancia, también en la gestación, también pueden ser utilizados en la lactancia. Si es seguro en recién nacidos y lactantes pequeños, pues también va a ser seguro en la lactancia porque no va a haber problema pues con que haya paso al intestino de este lactante. La dosis relativa es el porcentaje de la dosis del medicamento que llega al bebé. La dosis relativa pediátrica es el porcentaje de dosis que se recibe a través de la leche. Entonces, como dijimos, pues se debe considerar la edad gestacional al nacimiento y las patologías que tengan. Entonces, volvemos acá con algunos ejemplos. Si nosotros vemos, nuevamente hablando del metoprolol, este tiene un índice de leche plasma alto, como habíamos visto, pero la dosis relativa y la dosis relativa pediátrica es baja y se consideraría pues un medicamento seguro. Entonces no podemos mirar un solo dato aislado, sino que tenemos que ver pues todas estas cosas. Mientras que si nosotros miramos el carbonato de litio tiene un índice de leche plasma bajo, de 0.2 a 0.7. Pero la dosis relativa es un poco más alta, entre 1 y el 30%, y la dosis relativa pediátrica alcanza a ser siempre muy alta, entre 1.2 y 4.7. Se sigue considerando pues seguro porque cifras inferiores al 10% pues se pueden llegar a considerar seguros. Pero obviamente pues si nosotros tenemos varias opciones, podríamos utilizar otras opciones diferentes al carbonato de litio. Entonces no nos podemos quedar solamente con un dato de la biodisponibilidad, de la expresión en la leche, sino también pues de la dosis que puede pasar al neonato y los efectos que puede tener. Entonces, pues como aprenderse esto y mirar la farmacocinética, la absorción, todo, de un medicamento, pues es un poco complicado. Existen páginas en el curso de consejería, nos recomendaban esta página que es de la Sociedad Española, que se llama lactancia. Entonces, hay otras páginas que también pues nos miran los medicamentos que son compatibles con la lactancia. Muchas están en inglés o entonces pues esta es una que está en español y que es muy amigable. Entonces nosotros acá ponemos como tal ponemos el nombre del medicamento acá pues en esta casillita, y este medicamento entonces va a estar en 4 posibles grupos y va a estar semaforizado incluso por colores.
Riesgo muy bajo para la lactancia, es un medicamento seguro, compatible, que puede utilizarse. Riesgo bajo para la lactancia, que tiene un riesgo pues leve o poco probable, y que es probablemente compatible. Riesgo alto para la lactancia, entonces este es un medicamento que es poco seguro, que debemos ver todos los datos, en lo posible utilizar alternativas o interrumpir la lactancia 3 a 7 días pues, después de administrar el medicamento, pero esto normalmente tiene también un comentario pues, que vamos a mirar en algunos ejemplos. Y ya el medicamento que sale pues semaforizado como casi rojo, que es un riesgo muy alto para la lactancia, es un medicamento que está completamente contraindicado y que debemos utilizar una alternativa o pues, cesar la lactancia. Entonces, cuando nosotros buscamos en esta página, entonces ponemos el nombre, nos sale el medicamento semaforizado como vimos, si se puede utilizar o no. Nos salen las alternativas que se pueden utilizar a este medicamento. Nos sale además con qué otros nombres los podemos encontrar a veces pues, en otros idiomas, a qué grupo pertenece, los nombres comerciales y esto pues de la farmacocinética, el índice de leche plasma, la biodisponibilidad oral pues que mencionamos. Entonces acá pues como ejemplos de medicamentos que nosotros utilizamos con frecuencia pues en las pacientes posparto está por ejemplo la enoxaparina. Esta nos sale como un riesgo muy bajo para la lactancia. Entonces acá describe pues, que es una heparina de bajo peso molecular, en donde está indicado, que también se puede utilizar en neonatos y lactantes, que se administra subcutáneo. Entonces acá nos habla también que como la heparina estándar o no fraccionada, pues, y también las heparinas de bajo peso molecular tienen un peso molecular elevado, es improbable el paso a la leche materna en cantidad que sea clínicamente significativa. Entonces, pues que la excreción en leche pues es baja. Mientras que acá vemos otro medicamento que cuando tenemos estas pacientes preeclámpticas, si llegamos pues a utilizarlo como segunda o tercera línea de manejo. Entonces está la clonidina. Entonces acá de entrada me muestra que la clonidina tiene un riesgo alto para la lactancia. Es poco seguro y tenemos que mirar otras opciones. Entonces acá nos dice, utiliza la alternativa más segura o interrumpa la lactancia de 3 a 7 tiempos de semividas de eliminación, o sea, tiempos medios pues que dure el medicamento. No son días que tenga como de hecho ahorita, sino según la semivida de eliminación del medicamento. Entonces nos habla pues que es un antihipertensivo, antiadrenérgico, que se trata de hipertensión arterial, que se administra 2 veces al día, a veces las administramos 3, que se excreta en leche materna en pequeña cantidad, pero que tiene una dosis relativa cercana al 10%. Entonces sí puede tener hay absorción como tal neonatal, aunque aunque en algunos estudios pues no ha habido como problemas a corto o a largo plazo en estas pacientes ni niveles detectables de clonidina. Sí hay otros reportes donde sí muestran efectos como tal de la clonidina en los neonatos. Entonces acá esta página de una vez nos saca qué alternativas tenemos. Entonces nos dice que podemos darle en vez de clonidina, enalapil, metoprolol, captopil, nifedipino, o sea, buscar como otra opción antes de dejar a esta paciente sin la posibilidad pues, de tener su lactancia materna, que es tan importante para ella y para el lactante. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la parte de abajo de la página, cuando buscamos este medicamento, entonces nos dice acá cómo lo buscamos en otros nombres, otros pues, nombres que puede tener, las marcas comerciales y el grupo al que pertenece. Si nosotros nos vamos acá a este link, a este pues, enlace, de que dice el grupo al que pertenece, entonces nos va a sacar los antihipertensivos, antialfa-adrenérgicos, vasodilatadores, que es el grupo al que pertenece la clonidina. Y acá me saca de una vez cuáles de estos son de muy bajo riesgo, cuáles de riesgo bajo y cuáles de riesgo alto, pues que debo evitar. Entonces ya con esto, pues por ejemplo, esa paciente que está con clonidina, puedo mejor pasar la prazosin o sugerir que se le dé minoxidil, ¿cierto? Buscar como otra opción
antes pues de tener que interrumpir la lactancia. Acá pues está otro ejemplo como es las vacunas, que también muchas veces tenemos estas dudas. Una de ellas es la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces, nosotros, esa también figura en la página y las demás vacunas también la figuran para cuando tengamos alguna duda. Entonces acá, por ejemplo, esta nos dice que tiene un riesgo alto para la lactancia. Entonces, nos indica de una vez qué hacer. Es que no está indicada en menores de 6 meses, segura durante la lactancia a partir de los 6 a 9 meses. Hay publicados varios casos de transmisión del virus por la leche tras vacunar a madres de niños lactantes de menos de 1 mes. Entonces, si va a viajar a zona endémica, pues vacunar a madres y lactantes de niños mayores de 9 meses. No se recomienda viajar con menores de 9 meses a zonas endémicas, por lo que no van a poder estar vacunados. Entonces dice, si el viaje no se puede posponer, la madre lactante de un menor de 9 meses debe ser vacunada, extraerse la leche y desecharla los 14 días que dura la eliminación del virus tras la vacuna. Entonces esto es muy importante, no ablactar a estas pacientes, sino que ellas continúen con su extracción, pero que esta leche los siguientes 14 días después de la vacuna no administrarla pues al lactante, sino desecharla. Entonces hay medicamentos que definitivamente están contraindicados en la lactancia, como son las drogas de abuso social. Entonces acá vamos a tener la cocaína, la marihuana, que pueden pues, tener ciertas interferencias, los antiarrítmicos como la miodarona, por lo que tienen pues, este componente de yodo, la bromocriptina, la cabergolina, que van a inhibir la prolactina, y de hecho son los medicamentos que utilizamos para lactar a las pacientes. La fenildiona, que es un anticoagulante antagonista de la vitamina K, entonces también está completamente contraindicado. Los antineoplásicos, como los antimetabolitos, inhibidores hormonales o radioisótopos. Los yoduros, como los tratamientos antitiroideos con yodo, la tintura en heridas. Y los inmunosupresores, como la leflunomida o la teriflunomida. Igual, pues, esto, como les digo, no buscando el nombre, le sale de una vez cuáles son de muy alto riesgo. Los de riesgo alto, en los que debo buscar pues como otra alternativa porque no es seguro darlo. Están pues en la dislipidemia, la lovastatina, la torvastatina, la parvastatina y la simvastatina. Vamos a tener inmunosupresores, antipsicóticos, beta bloqueadores, pues vamos a tener como varios grupos de medicamentos que tienen un riesgo alto para la lactancia y que si tenemos otra opción, pues deberíamos dar. ¿Qué medicamentos se usan con precaución? Entonces, anticonvulsivantes como el fenobarbital o la primidona, también pues por la sedación que pueden causar en la paciente y también en el lactante, pueden causar incluso síndrome de abstinencia. Beta bloqueantes, pues que pueden llegar a causar bradicardia. Medicamentos como laxantes, inmunosupresores, endocrinos, pues como algunos antidiabéticos orales, porque ya vimos que las insulinas pues no van a tener esa absorción oral, antihistamínicos de primera generación como la hidroxicina. Los antipsicóticos también pues estarían de usar con precaución, y lo que son el alcohol, la cafeína, el tabaco, la cocaína, la marihuana, pues también no se deberían emplear. Entonces hay unas sustancias pues, de uso social que a veces pues, nuestras pacientes las consumen. La primera de ellas pues, que vamos a mirar es la nicotina. Esta tiene un índice de leche plasma alto, entre 1.5 y 3. Entonces acá va a tener pues como un problema, y es que inhibe la liberación de prolactina y disminuye la ganancia de peso en el lactante. O sea que vamos a tener alteración en 2 de los ítems que hablamos, en la producción de leche como tal, y afecta directamente al lactante. Aparte que no solamente pues tiene este problema, sino que el humo como tal del cigarrillo aumenta las infecciones respiratorias en el lactante. Entonces pues la recomendación a estas pacientes que les podemos dar es dejar de fumar. Si la paciente pues definitivamente nos dice que no puede dejar de fumar, entonces la recomendación sería disminuir este hábito pues lo menos posible, fumar menos, no fumar dentro de la casa, cambiarse de ropa pues después de que fuma,
seguir pues como lactando a este paciente, pues no es como tal indicación absoluta de inhibir la lactancia, pero tratar de dar un mayor espacio entre el consumo de cigarrillo y la lactancia como tal, pero obviamente lo ideal sería que estas pacientes dejen de fumar. La cafeína, entonces este va a tener un índice de leche plasma bajo, de 0.8, pero pues tiene una transferencia rápida de la leche materna. Estaría pues como no contraindicada directamente, pero sí moderar su consumo. Entonces hablan de dosis de más de 300 miligramos al día, o sea, más de 3 tazas de café al día, que en el lactante pueden causar irritabilidad, vómito o alteración del patrón del sueño. Esto también se puede ver mucho más en prematuros que pueden llegar a acumular pues estas dosis. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que consume altas dosis de café, pues la recomendación es esta, disminuir la ingesta. Y si tenemos pues un lactante, un neonato que empieza a aparecer con los síntomas que mencionábamos, irritabilidad, vómito, alteración del patrón del sueño, disminuir la ingesta de café, de té, de mate, chocolate, refrescos, bebidas o medicamentos que contengan cafeína como tal. Entonces, pues es la recomendación de las pacientes con consumo a grandes dosis de café. El alcohol va a tener un índice de leche plasma de 1.4 y un paso pues a la leche importante, entre el 10 al 25%. En el lactante vamos a tener consumo crónico, pues cuando hay consumo crónico, sedación, retardo psicomotor y el crecimiento. En consumo agudo o excesivo podemos tener incluso coma y convulsiones en el lactante. Aparte que, además de afectar al lactante, afecta también la posibilidad, pues, o la manera, la habilidad que tiene esta madre del cuidado de su neonato por los efectos propios, pues, que tiene el alcohol sobre el sistema nervioso central. Entonces, las dosis de más de 0.5 gramos por kilogramo día, esto serían más o menos 8 onzas de vino o 2 latas de cerveza, pueden tener efectos sobre el lactante de sedación y reducir la producción de leche. O sea que el alcohol nos va a afectar en las 3 esferas: producción de leche, posibilidad pues para habilidades para el cuidado del neonato y en el neonato como tal. La recomendación es evitar el consumo. Si va a ser una ingesta ocasional ilimitada, no excederlo, o sea, no exceder las 8 onzas de vino o las 2 latas de cerveza. Evitar amamantar hasta después de la ingesta, o sea, amamantar y no amamantar pues cerca a la ingesta, y evitar el colecho con el lactante cuando la paciente pues está bajo efectos de el alcohol, ¿cierto? Por el riesgo que vamos a tener de asfixia ante una paciente pues con alteración de su sistema nervioso central y en colecho pues con un recién nacido con un lactante. Las anfetaminas como drogas psicoactivas pues, tienen un índice de leche plasma muy alto, de 2.8 a 7.5, aparte una biodisponibilidad oral que va a hacer pues, que se absorba, que haya una absorción importante por el intestino del neonato. Puede causar taquicardia, hipertensión, irritabilidad y convulsiones. Y a largo plazo, se ha visto en animales que puede causar déficit de aprendizaje y memoria y de su capacidad locomotora. Entonces, la recomendación con las anfetaminas es definitivamente evitar su consumo. El cannabis va a tener también un índice de leche plasma alto, de 8, va muy alta biodisponibilidad oral, y el problema también es que permanece durante meses en tejidos grasos. Los metabolitos duran entre 6 días y 6 semanas. Pueden causar en el lactante sedación, letargia, hipotonía, que las alimentaciones sean menos frecuentes y más cortas, succión pobre y retraso psicomotor. Esto también va a hacer que se pueda alterar el desarrollo cerebral y repercutir como tal en este desarrollo psicomotor. Entonces la recomendación pues con el cannabis obviamente también sería evitar su consumo, y si la paciente tuvo consumo durante la gestación, esperar a que pase este tiempo, pues 6 días a 6 semanas puede durar, entonces esperar las 6 semanas después del último consumo para considerar segura la lactancia. Entonces muchas pacientes de pronto que tenían este consumo de cannabis previo a la gestación,
y que durante el embarazo lograron pues cesar como tal este hábito. Entonces la idea es que en la lactancia pues continúen también con este nuevo estilo de vida y disminuir el consumo como tal del cannabis, pues o abolirlo completamente mientras esté lactando. Otras drogas como la cocaína, la feniciclina, la heroína, tienen también una biodisponibilidad oral alta, pueden causar intoxicación, vómitos, diarrea, convulsiones y temblor en los lactantes. Aparte que son potentes alucinógenos, pueden también causar dificultad respiratoria, irritabilidad o mala alimentación, generar adicción y síntomas de abstinencia hasta en un 30% de los que lo consumen. Y podemos encontrar metabolitos como la cocaína hasta 72 horas después de su último consumo. Entonces esto nos va a afectar la habilidad pues, que tiene la paciente de cuidar a su bebé y va a tener efectos directos sobre el lactante como son los que acabamos de mencionar. Entonces la recomendación sería evitar completamente el consumo y si no, pues entonces ahí sí esta sería una contraindicación para la lactancia. Entonces cuando nosotros ya evaluamos todo esto, encontramos pues que un medicamento está contraindicado en la lactancia. Entonces, la idea no es ablactar a la paciente o interrumpir pues, de forma definitiva su lactancia, sino que si tenemos que hacer un cese temporal de esta mientras se consume el medicamento y pasa la vida media del mismo, entonces podemos utilizar alternativas como bancos de leche. Podemos hacer que la paciente tenga una extracción manual de leche y esta puede almacenarse si se da antes del consumo del medicamento o desecharse si se da después del consumo del medicamento. Entonces acá, por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente como la que hablábamos de la fiebre amarilla, ¿cierto? Que definitivamente necesita vacunarse y vamos a tener que suspender esta lactancia por 14 días. Entonces esta paciente podría prepararse haciendo una extracción, creando como un banco de leche propio de su propia leche, para que alcance estos 14 días que va a tener este efecto de la vacuna, alimentar pues a este neonato con la leche que se extrajo y los siguientes 14 días no dejar de extraerse la leche, seguirla extrayendo, pero desecharla para no administrarla pues al lactante que no tenga esos problemas como tal pues que describimos ahí. Lo mismo pues pacientes que van a tratamientos pues o a radioimágenes, ¿cierto? Que tienen yodados, que necesitan medios de contraste que no son compatibles con la lactancia. Como esto es algo que por lo general pues se puede planear, entonces extraer la leche unos días antes de que se dé el examen, pues el procedimiento que se vaya a hacer, esta leche guardarla y administrarla después al lactante. Y los siguientes días, después del consumo del radioisótopo, del medio de contraste, pues que nos contraindica la lactancia, desecharla, pero nunca dejar de extraerla para que no disminuyamos la producción. Y esto es como lo que les tenía, doctora Diana. No sé si tengan alguna pregunta. Mil gracias, doctora Erika. Le damos la palabra a la profesora Dolly Magnolia y también paso a los asistentes por si tienen alguna pregunta para hacerle a la doctora Erika que tan amablemente nos ha expuesto el tema de manera magistral el día de hoy. Muchas gracias, doctora Diana. Buenos días para todos. A la doctora Erika, muchas gracias por su excelente conferencia. Queremos contarles que este año se ha reactivado el Comité Departamental de Lactancia Materna con algo muy positivo, y es que se inició con un curso de consejeros en lactancia en donde la participación de los profesionales en medicina es importante porque pues el proyecto venía siendo manejado por profesionales de enfermería y de nutrición, pero en este momento contamos con pediatras, con la doctora Erika, que tan amablemente accedió a pertenecer a nuestro proyecto y que seguro que para la educación a nuestras madres en sus contextos donde ella se desempeña va a ser muy importante.
Y pues solamente quería motivarlos a todos los que están hoy para que esta práctica, la lactancia materna, la difundamos, aconsejemos a nuestras madres, a las familias, trabajemos con esas dudas que tienen en torno a lo que es el proceso de la lactancia, para que pues podamos lograr que nuestras madres amamanten sus bebés en lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y luego continúen pues hasta los 2 años con la alimentación complementaria. Algo muy importante que en la práctica hemos vivido nosotros ha sido que las madres o las familias suspenden la lactancia generalmente en esa primera semana por todas estas dudas que tienen en torno al proceso, como lo deben dar 8 días, cómo debe ser la técnica, hay veces hay que acompañar, estar presente con ellas. Y hoy con la doctora Diana quisimos traer este tema porque quizás uno de los temas que a los profesionales en medicina, tanto médicos generales como especialistas, es la pregunta que le hace la familia: ¿qué droga puedo tomar? ¿Qué efecto tiene? Sí, la puedo tomar. Entonces a las mamás hay que explicarles, hay que enseñarles que consulten esta página para que miren las dificultades que puede tener un momento dado un medicamento y también vean las ventajas, que no todos pues van a contraindicar la lactancia. También quiero contarles que vamos a empezar un proceso desde el departamento en teleasesoría, donde tenemos pues en este momento a un pediatra, tenemos al doctor Villegas, tenemos enfermera, nutricionista, vamos a vincular a la doctora Erika, también incluso un momento a la doctora Lady, para que las mamás puedan también a través de un link nos puedan hacer las preguntas y nosotros en una forma sincrónica podamos darle la respuesta en torno a todas las dificultades o las dudas que tengan en torno a la lactancia y pues con mayor razón en cuanto a este tema. Entonces, pues no, simplemente doctora Diana, es agradecerle a la doctora Erika porque nos dio una información clara, la cual debemos de continuar siguiendo y bueno, y cuantos más personas se quieran vincular a este proceso de acompañamiento, de asesoría, de consejería en torno a la lactancia, serán bienvenidas a todo el comité departamental. Gracias, doctora Diana. No, doctora Dolly, muchas gracias. Me parece que sería muy importante también si a través del departamento, no sé si Diana del Socorro esté interesada, pero también entiendo que Diana tiene una formación importante en lactancia y creo que sería un muy buen elemento para que desde el departamento pudieran contribuir. Entiendo que a Diana también le encanta mucho ese tema. Entonces, pues ahí les dejo como la propuesta, que sería maravilloso también vincular a Diana como pediatra en todo este tema que es tan importante. Veo que el doctor Jeremy... Doctora, por acá estoy. Sí, de una. O sea, cuenten ya, conmigo para lo que necesiten. Ya con la doctora Diana nos escribimos, yo ya le hice la presentación en el comité departamental que pues es direccionada desde Dirección Territorial de Salud, se coordina, y la vamos a invitar a que se integre al comité departamental de lactancia. Lo que pasa es que como estamos en este momento en un proceso de réplica del curso de consejería, ya creo que no sé si la semana entrante, volvemos a reactivar nuestro comité y bueno, y claro, y la doctora Diana va a estar con nosotros, para nosotros excelente. Y sinceramente les digo, ha sido una experiencia muy linda este año el ver que los profesionales de medicina, nuestros pediatras, los obstetras, algunos están incluidos o quieren manejar este tema, porque bien es sabido que a la primera persona que recurre nuestras mamás es al médico que tiene al frente, a su obstetra, a su pediatra. Entonces, no, bienvenida. Seguro que en el transcurso, no sé, tal vez la semana entrante ya reciba a la doctora Diana la invitación
y tenemos, como decimos, otro profesional a nuestro favor para que todos sigamos trabajando en torno a la lactancia. Ya creo que la invitación debe llegarle, doctora Diana. Muchísimas Pues, gracias. a las dos Dianas. Bueno. Ay, no, maravilloso, maravilloso. Qué dicha esos equipos así interdisciplinarios y construidos. Y pues me parece maravillosa la noticia de que sea un proyecto también a nivel del departamento. Lo del el teleasesoramiento, no recuerdo el nombre, pero maravillosa la idea. Les auguramos muchos éxitos. El doctor Jerónimo está pidiendo la palabra. Sí, señora. No, buenos días para todos. Yo solamente quería hacer pues un pequeño comentario con este tema específicamente de los medicamentos y pues las cosas de las sustancias de lactancia. Y es que tal vez lo más fácil sea decirle a la señora, sí, hay que suspender la lactancia porque queremos darle tal medicamento. Y eso es lo que muchas veces, pues yo personalmente veo que algunos médicos toman la actitud de que decir, bueno, no, más fácil es, uno nunca sabe, mejor suspenda la lactancia y ya. Y como muy bien lo explicó la doctora Erika, creo que hay que hacer el esfuerzo por continuar ese proceso de lactancia y que tenemos actualmente las herramientas a la mano tan sencillas como pues es la lactancia, pues que creo que es el que usamos todos y en el día a día nos ayuda y nos apoya en todo este proceso. Entonces, pues como la invitación es a eso, a que nos tomemos el tiempo, a que tratemos de solucionarle y que la última opción realmente sea suspender la lactancia, que siempre hay muchas opciones y muchas cosas mejores que hacer y que pues necesitan nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y nuestra dedicación, pero pues sí vale la pena continuar la lactancia por todas las implicaciones y resultados favorables que todos conocemos bien de la lactancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo me uno a las palabras del doctor Jerónimo. Ya le damos paso al doctor Villegas para que realice su intervención y cerremos la sesión. En torno a lo que dice el doctor Jerónimo de manera personal, no solo como desde el área de pediatra, sino como persona y como mamá, creo que este acompañamiento es muy importante, es fundamental en la primera semana, diría yo, en las primeras 2 semanas, porque la mamá está agotada y cambia mucho la dinámica del familiar cuando llega un recién nacido a la casa. Entonces es muy importante retomar este papel y creo que están haciendo un proyecto maravilloso porque la lactancia materna sin duda alguna es el mejor regalo que los padres o las madres, en este caso, le pueden hacer a sus hijos. Entonces, qué maravillosa la oportunidad de poder acompañar a estas mamás porque finalmente le estamos ayudando a los niños. Le doy la palabra entonces al doctor Villegas. Ok, muchas gracias Diana y gracias a la doctora Erika por su presentación. Yo quería hacer una anotación que me parece que va un poquito de la mano lo que dice el doctor Jerónimo, y es que es importante cuando uno no sabe, pues hay que decir que no sé. Yo siempre pues se lo he dicho a los estudiantes, nadie sabe todo, es imposible, nadie sabe todo. Y uno tiene que, en un momento determinado, decir, bueno, no sé, o hay maneras de decir no sé. Y hoy en día que tiene uno a la mano toda la información y que puede uno consultar de manera rápida, pues hay que hacerlo porque muchas veces uno dice, no, yo creo que no, y uno no sabe realmente el efecto que pueda tener algún medicamento en la lactancia, que sabemos que la gran mayoría de los medicamentos no van a producir un efecto importante, que son algunos, muy pocos, y que realmente son muy poquitas las contraindicaciones a la lactancia materna por el uso de medicamentos. Entonces es importante, y como decía Jerónimo, pues es más fácil decir, no, es mejor, para estar más seguro, suspendámosla. Entonces ahí creo que es importante partir de que tengamos un conocimiento pleno del efecto que tenga algún medicamento que la mamá esté tomando y pues también definir en un momento determinado si
si ese medicamento se puede suspender, en fin, o sea, algunos ajustes con respecto a las dosis, en fin, que lo que busquemos finalmente siempre sea garantizar, ojalá la lactancia materna de manera adecuada y exitosa, que ya con lo que la profesora Marta nos presentó la semana pasada en cuanto a la técnica, que es supremamente importante, entonces vamos construyendo cada elemento que necesitamos para que la lactancia definitivamente sea exitosa. Entonces, quería insistir en eso, es que tenemos que partir de un conocimiento y hay que consultar, o sea, hay, como lo presentó la doctora Erika, pues uno fácil y rápidamente puede identificar cuál es el efecto que tiene el medicamento y poder realizar entonces realmente una adecuada asesoría y una indicación clara a la mamá. Muchas gracias. Entonces yo quería hacer como una última intervención y es como saber que nosotros debemos ponernos como en el lugar de esta paciente y somos los encargados de resolver las dudas. Esta paciente va a estar llena de dudas cuando se le formula un medicamento, cuando se le formula un antibiótico, cuando pues muchas cosas. Y entonces puede caer en dos cosas que serían muy delicadas. La primera, no tomar el medicamento por el riesgo que esto tenga para su bebé, ¿cierto? Entonces, caer pues en el punto de, digamos, una paciente con preeclampsia, no tomarse los antihipertensivos por miedo a lo que pueda suceder, porque nadie le ha informado, y lo cual pues pone en riesgo su salud, ¿cierto? Como lo sabemos. O lo otro, suspender la lactancia también por este miedo a que le pueda hacer daño, cuando en realidad nosotros podemos buscar medicamentos seguros, alternativas seguras y resolver sus dudas. Entonces, en esta paciente que va llena de dudas, pues nosotros tomarnos el tiempo de consultar, como dice el doctor Villegas, pues si no tenemos el conocimiento en sí, consultarlo y saber dónde buscarlo y poder brindar una asesoría integral a esta paciente para que no caiga en ninguna de las dos cosas, ni evitar un tratamiento que necesitan, ni suspender la lactancia sin necesidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Erika, nuevamente. Muchas gracias a todos los asistentes y entonces, si no tenemos más intervenciones, podemos cerrar la sesión el día de hoy. Un feliz día para todos y un agradecimiento a la doctora Erika por presentarnos el tema hoy de manera tan explícita. Mil gracias a todos y feliz día. Gracias, hasta luego.